El 10 de septiembre de 2023, a las 10:42 de la noche, el centro de emergencias de Greenwood recibió una llamada angustiosa. Emily Porter, con voz temblorosa, informó que su esposo, Jacob Spencer, había sido secuestrado justo en la puerta de su casa. Según su relato, dos hombres enmascarados lo arrastraron hacia la zona boscosa cercana, sin que ella pudiera hacer nada para impedirlo. En apenas 6 minutos, varias patrullas policiales llegaron al lugar. Las luces de los coches iluminaban el césped donde Emily, abrazándose a sí misma, sollozaba de manera contenida. La escena parecía extrañamente tranquila para tratarse de un secuestro violento. No había señales de lucha en el jardín, ni marcas de neumáticos en el camino, ni rastro alguno de sangre o pertenencias esparcidas. El silencio en la noche era casi irreal. La teniente Loretta Bryan, una mujer de instinto agudo y vasta experiencia en casos complejos, notó de inmediato lo peculiar de la situación. Algo en la limpieza del escenario no cuadraba. Era todo demasiado perfecto, demasiado ordenado para ser espontáneo. Emily, envuelta en una manta que uno de los oficiales le había entregado, repetía su historia con precisión casi mecánica. Cada detalle salía de su boca como si estuviera recitando un guión cuidadosamente ensayado. No hubo titubeos ni contradicciones, pero tampoco señales claras de un recuerdo genuinamente traumatizante. Sus ojos, aunque llorosos, carecían de la mirada desbordada de alguien que acababa de presenciar un hecho tan brutal. Loretta Bryan anotó mentalmente esta incongruencia sin hacer comentarios en voz alta. Mientras varios agentes se dispersaban para peinar el área boscosa, otros comenzaron a interrogar a los vecinos. Sin embargo, nadie había visto ni escuchado nada fuera de lo común. Algunos ni siquiera se habían percatado de la presencia de Emily afuera, hasta que llegaron las sirenas. La calle, normalmente tranquila, esa noche había permanecido envuelta en su habitual silencio suburbano. No se encontraron testigos, ni grabaciones de teléfonos, ni mensajes de alerta en redes sociales. La sensación de algo fuera de lugar flotaba en el ambiente como una nube pesada. No era solo la falta de pruebas físicas, era la ausencia misma de caos. En un secuestro real, siempre hay signos de desorden, gritos, objetos caídos, intentos desesperados de resistir. Aquí, en cambio, todo parecía suspendido, como una escena montada con esmero para ser observada y creída. Loretta ordenó acordonar el área de inmediato, asegurándose de que ningún detalle se contaminara. También solicitó acceder a cualquier cámara de seguridad disponible en las casas vecinas. Mientras Emily era escoltada a un coche patrulla para resguardarla del frío, la teniente no pudo evitar preguntarse, en silencio, si la verdadera historia detrás de esa noche estaba aún muy lejos de ser contada. Era solo el principio de un caso que marcaría a Greenwood para siempre. Mientras los agentes de Greenwood peinaban la zona boscosa en busca de pistas, otros oficiales comenzaron la recolección meticulosa de grabaciones de cámaras de seguridad de las casas cercanas. La prioridad era establecer una línea de tiempo precisa de los acontecimientos. Poco después de medianoche, un oficial entregó a la teniente Loretta Bryan un archivo extraído de una cámara de vigilancia ubicada a solo 2 casas de distancia de la residencia de los Spencer. La grabación, de alta calidad, mostraba con claridad la entrada de la calle desde las 8 hasta las 11 de la noche. Al revisarla, emergió la primera gran contradicción. A las 8:47 p.m., Emily llegaba sola en su SUV, sin acompañantes visibles y sin rastro de Jacob. La teniente Bryan observó varias veces el video, pausándolo y ampliando la imagen en busca de detalles que pudieran haber pasado desapercibidos. No había otras personas descendiendo del vehículo, ni movimientos sospechosos en las inmediaciones. La calle, típicamente tranquila, se mantenía desierta. A diferencia del relato de Emily, que aseguraba haber llegado con su esposo tras una cena romántica, el video la mostraba en solitario, maniobrando el coche con calma antes de estacionarlo frente a su casa.
Este hallazgo socavaba gravemente la veracidad de su testimonio inicial. Paralelamente, otros agentes realizaron un rastreo de grabaciones adicionales en las viviendas vecinas. Ninguna mostraba actividad relevante en el horario mencionado. No había autos extraños merodeando, ni figuras ocultas acechando. Era como si la calle hubiera estado sumida en un vacío absoluto aquella noche. Este silencio visual generaba aún más sospechas. Si un secuestro se hubiera producido realmente en la puerta de la casa, sería lógico esperar algún indicio de movimiento, aunque fuera fugaz. Pero la evidencia gráfica era implacable. Nada había perturbado la calma del vecindario. Mientras se analizaban las grabaciones, peritos forenses inspeccionaban el SUV de Emily, aparcado en el garaje. Bajo la inspección de luces especiales, descubrieron restos de barro fresco adheridos a los neumáticos y a los bajos del vehículo. La presencia de ese barro contradecía la declaración de Emily, quien afirmó haber estacionado directamente al regresar del restaurante, sin desvíos. En la noche del 17 de septiembre, no había llovido en Greenwood, por lo que era difícil explicar esa suciedad reciente en condiciones normales. Loretta Bryan, firme en su enfoque, ordenó preservar el estado original del vehículo para futuros análisis. Cada nuevo indicio reforzaba la hipótesis de que la versión de Emily había sido cuidadosamente fabricada. Mientras tanto, la familia de Jacob, ajena a estos descubrimientos, multiplicaba llamadas a hospitales, morgues y estaciones de policía de la región en busca de noticias. La angustia crecía con cada hora de silencio, sumiendo a sus seres queridos en una espera insoportable. Al amanecer del 18 de septiembre, el caso dejó de ser tratado como una simple desaparición para ser clasificado como una investigación criminal formal. La teniente Bryan reunió a su equipo para informarles. Todos los indicios apuntaban a que la historia de Emily escondía más de lo que parecía. Era el inicio de una operación a gran escala que pondría a prueba la tenacidad de todo el departamento. La mañana del 18 de septiembre comenzó con una inspección minuciosa de la casa de los Spencer. Bajo la supervisión directa de la teniente Loretta Bryan, un equipo forense ingresó al domicilio con la instrucción precisa de no pasar por alto ningún detalle. A primera vista, la vivienda transmitía una extraña sensación de orden impostado. No había indicios visibles de violencia ni objetos fuera de lugar. Sin embargo, cuanto más avanzaba la inspección, más evidente se hacía la artificialidad del escenario. La cocina ofrecía una imagen inquietantemente estática. Un solo plato con restos de comida a medio terminar permanecía sobre la mesa, acompañado de una taza de café que, al ser examinada, todavía retenía ligeros residuos en el fondo. Los documentos personales de Jacob estaban cuidadosamente apilados sobre la encimera, en orden impecable, como si hubieran sido dispuestos para ser vistos. La cama matrimonial estaba perfectamente tendida, sin arrugas, sin señales de haber sido utilizada. La ropa y los efectos personales de Jacob permanecían en su sitio, desde los zapatos alineados junto a la puerta hasta las chaquetas colgadas en el armario. El ambiente dentro de la casa era denso, cargado de una inmovilidad antinatural. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que Jacob desapareció, sin permitir que el desorden cotidiano de la vida interfiriera. Para los investigadores experimentados, esa perfección resultaba tan sospechosa como un grito en mitad del silencio. Los hogares, incluso los más ordenados, conservan huellas de actividad reciente. Un cojín movido, una puerta entornada, una prenda olvidada. Aquí, en cambio, cada elemento parecía calculado, cada rincón supervisado con esmero. El hallazgo del teléfono móvil de Jacob añadió otra capa de inquietud al caso. El dispositivo, encontrado conectado a un cargador en la cocina, no había registrado movimientos desde las 6:12 p.m. del día anterior. Según los registros, no hubo llamadas, mensajes, ni navegación en las horas posteriores. Resultaba incompatible con la versión de Emily, quien afirmaba que ambos habían estado juntos hasta poco antes del supuesto secuestro.
La desconexión total de Jacob de sus redes de comunicación planteaba interrogantes incómodos sobre la verdadera secuencia de acontecimientos. Los registros bancarios revelaron otro dato significativo: la cena en el restaurante, que Emily mencionó como parte de su coartada, había sido pagada únicamente a su nombre, por un solo menú. No existían cargos dobles, ni propinas que indicaran la presencia de dos comensales. Todo apuntaba a que Jacob no había estado allí aquella noche. Esta revelación erosionó aún más la ya frágil credibilidad de Emily ante los ojos de las autoridades. La teniente Bryan, acumulando estos indicios en su informe preliminar, comprendió que no se trataba simplemente de la desaparición de un hombre, sino de un entramado cuidadosamente diseñado para ocultar la verdad. La ausencia de signos de lucha, la puesta en escena doméstica y las incongruencias temporales delineaban un cuadro claro. Lo ocurrido no había sido obra de un azar violento, sino el resultado de una planificación deliberada. Cada nuevo descubrimiento acercaba a la policía un paso más a desentrañar los verdaderos motivos ocultos tras aquella noche. La investigación financiera sobre Emily Porter reveló un panorama mucho más sombrío de lo que la policía había anticipado. Al revisar sus historiales bancarios, las autoridades descubrieron una cadena de deudas que se extendía varios años atrás. Préstamos personales, tarjetas de crédito al máximo, facturas médicas sin pagar y múltiples notificaciones de morosidad. Cada mes, su situación financiera empeoraba de manera constante. Esta información, sumada a los datos obtenidos en el domicilio, comenzó a perfilar un motivo claro detrás de la desaparición de Jacob Spencer. El hallazgo más revelador surgió al examinar los documentos de seguros. A principios de septiembre de 2023, apenas 2 semanas después de su boda, Emily había contratado una póliza de seguro de vida sobre Jacob por un monto de $250,000, designándose a sí misma como única beneficiaria. La existencia de esa póliza no había sido informada a la familia de Jacob ni a sus amigos más cercanos. Esta omisión deliberada reforzó la hipótesis de que las dificultades económicas de Emily podían haberla llevado a contemplar un acto desesperado. La revisión de los mensajes personales de Emily, recuperados mediante una orden judicial, aportó matices emocionales a la investigación. A partir de marzo de 2023, sus comunicaciones privadas comenzaron a reflejar un estado creciente de desesperanza y ansiedad. Reiteradas veces mencionaba sentirse atrapada en una vida que no podía sostener, hablando de un nuevo comienzo y de la necesidad de dejar atrás el pasado. Aunque sus palabras no eran explícitas, el tono implícito de muchas de sus frases sugería una búsqueda de salida a cualquier costo. Los analistas del departamento concluyeron que Emily no había planificado un crimen desde el inicio de su relación con Jacob. Al contrario, las presiones financieras y emocionales acumuladas durante su breve matrimonio parecían haberla empujado progresivamente hacia la idea de liberarse de sus problemas de la forma más drástica posible. No se trataba de una impulsividad ciega, sino de una construcción lenta y premeditada de una solución final, incubada en la desesperación cotidiana. Un aspecto adicional que captó la atención de los investigadores fue el descubrimiento de múltiples búsquedas en el historial de navegación de Emily, relacionadas con temas como seguros de vida, desapariciones simuladas y tiempos de descomposición de cuerpos. Aunque indirectas, estas búsquedas sugerían una preparación mental y logística que no podía ser ignorada. A cada paso, la imagen de Emily como una esposa aterrada y víctima de circunstancias fortuitas se desmoronaba bajo el peso de las evidencias. La teniente Loretta Bryan, al recibir el informe completo, comprendió que el caso adquiría una dimensión mucho más profunda de lo inicialmente supuesto. No era simplemente la desaparición de un marido ni el fruto de un arrebato. Era la consecuencia trágica de una vida asfixiada por deudas y desilusiones, donde la salida había sido dibujada con fría determinación. El análisis psicológico de Emily no buscaba excusas ni justificaciones, pero ayudaba a entender cómo el desespero, la presión económica y la ilusión de una solución rápida
podían empujar a una persona común hacia decisiones devastadoras. Conforme avanzaba la investigación, surgió un nuevo elemento que arrojó más luz sobre el entramado emocional que rodeaba a Emily Porter. Los técnicos de informática forense, al analizar su teléfono móvil y su computadora personal, lograron recuperar fragmentos de conversaciones eliminadas. Entre ellas, destacaban los intercambios mantenidos con Marcus Davis, un compañero de trabajo en la aseguradora, donde Emily llevaba años empleada. Las conversaciones, que se remontaban a más de un año atrás, revelaban una relación que inicialmente parecía amistosa, pero que había evolucionado hacia un vínculo de mayor intimidad y complicidad emocional. Marcus Davis, casado y padre de 2 hijos, no era un desconocido en el entorno de Emily. Sus mensajes mostraban largas confesiones mutuas, quejándose de sus respectivas situaciones personales y fantaseando, en ocasiones, con la posibilidad de empezar de nuevo. En los últimos meses antes de la desaparición de Jacob, el tono de las comunicaciones se volvió más intenso. Emily manifestaba en múltiples ocasiones su frustración ante su vida matrimonial y sus problemas financieros, describiendo a Jacob como un obstáculo para su felicidad y su estabilidad. Una conversación fechada un mes antes de la desaparición resultó particularmente reveladora. En ella, Emily escribió que no veía otra salida. Aunque la frase por sí sola no constituía una prueba directa de conspiración, su peso psicológico era considerable en el contexto general del caso. Los investigadores interpretaron este tipo de mensajes como indicadores claros del estado mental de Emily. Se sentía atrapada, desesperada y dispuesta a contemplar soluciones extremas. Marcus Davis fue localizado y citado a declarar. Durante el interrogatorio, admitió que había mantenido una relación cercana con Emily, pero negó tajantemente cualquier implicación en la desaparición de Jacob. Sus movimientos durante la noche del 17 de septiembre fueron verificados a través de registros de hotel y cámaras de seguridad en una ciudad a cientos de millas de Greenwood. Su coartada resultó sólida, eliminándolo como sospechoso directo, aunque su papel en la vida emocional de Emily seguía siendo relevante para entender los motivos detrás del crimen. El equipo dirigido por la teniente Loretta Bryan consideró que, aunque Marcus no había participado físicamente, su influencia emocional había reforzado en Emily la idea de que existía una vida mejor fuera de su matrimonio. La conexión entre la desesperación económica y la promesa de una nueva relación libre de cargas financieras formaba un patrón psicológico inquietante. Emily, en su mente, no solo buscaba liberarse de sus deudas, sino también de una vida que sentía ajena e insostenible. La obtención de una orden judicial permitió ampliar la investigación a todos los dispositivos electrónicos de Emily y a sus movimientos bancarios. Las autoridades estaban convencidas de que la clave para cerrar el círculo de pruebas se encontraba en los rastros digitales que ella misma había dejado. Mientras tanto, la presión sobre Emily aumentaba. Cada nuevo descubrimiento erosionaba sus intentos de mantener una fachada de inocencia, acercando cada vez más el momento en que ya no tendría escapatoria. La madrugada del 19 de septiembre trajo un avance decisivo. Una nueva revisión de cámaras de seguridad en las rutas cercanas a Greenwood permitió localizar imágenes de Emily en una gasolinera de Monroe County a las 8:52 de la noche del 17 de septiembre, aproximadamente 2 horas antes de su llamada de emergencia. En las grabaciones, Emily aparecía sola, vestida con ropa oscura, comprando una canistra de gasolina, un paquete de guantes de látex y toallitas húmedas. Su expresión era tensa, decidida, y sus movimientos rápidos y calculados. Este hallazgo resultó incongruente con su versión de los hechos, que afirmaba haber estado cenando en compañía de Jacob durante ese mismo horario. El descubrimiento de la grabación fue una pieza clave en el fortalecimiento de la hipótesis de un crimen premeditado. El equipo de la teniente Loretta Bryan analizó el video cuadro por cuadro, corroborando la hora y la ubicación. No había duda. Emily había salido de su casa, o no había regresado directamente como afirmaba.
y había adquirido objetos claramente relacionados con la limpieza y la ocultación de rastros. Paralelamente, la revisión de los registros de tráfico mostró que el SUV de Emily había sido captado por cámaras de tránsito en una carretera secundaria que conducía hacia un área boscosa al norte de Monroe County. La hora registrada coincidía con la ventana temporal en la que, según la evidencia forense, Jacob Spencer había desaparecido. Este desplazamiento, completamente omitido en el relato de Emily, sugería un intento de ocultar acciones que no podían ser justificadas de manera inocente. Con estos elementos, Loretta Bryan solicitó de inmediato una orden judicial para un registro exhaustivo del vehículo de Emily. El procedimiento se llevó a cabo en presencia de peritos criminalistas. El análisis del maletero reveló indicios comprometedoras. Bajo la alfombrilla, junto a la rueda de repuesto, encontraron restos de cinta adhesiva industrial, fragmentos de tierra compacta y pequeñas fibras que, a simple vista, parecían pertenecer a una lona o tejido similar. Las muestras de tierra fueron enviadas a análisis comparativo y, preliminarmente, los peritos determinaron que coincidían en composición con el suelo característico de la zona boscosa hacia donde Emily había sido vista dirigiéndose. Aunque aún faltaban los resultados definitivos, el patrón era claro. Existía una correlación directa entre los movimientos de Emily, las compras realizadas y los indicios físicos encontrados en su vehículo. Cada nueva prueba solidificaba el perfil de una acción planificada, no improvisada. La narrativa que Emily había intentado construir, un secuestro súbito e inexplicable frente a su hogar, se desmoronaba con rapidez ante la solidez de la evidencia empírica. A nivel psicológico, el perfil de Emily comenzaba a delinearse como el de una persona que, enfrentada a una presión asfixiante, había racionalizado un acto extremo como la única vía de liberación posible. Lo que para ella pudo parecer un plan minucioso estaba, en realidad, plagado de errores inevitables para quien no es un criminal profesional. El cerco alrededor de Emily Porter se cerraba de manera inexorable. El 21 de septiembre, 4 días después de la desaparición de Jacob Spencer, la investigación dio un giro definitivo. Un cazador local informó a las autoridades sobre una anomalía en el terreno que condujo a un importante hallazgo. Alertados de inmediato, los equipos de búsqueda se trasladaron al lugar con rapidez, asegurando la escena conforme a los protocolos de investigación criminal. Bajo una capa delgada de tierra y vegetación fresca, encontraron un bulto envuelto en una lona verde. La escena era sombría, pero los agentes actuaron con meticulosa profesionalidad. La lona, al ser retirada, reveló el cuerpo de un hombre, confirmando la existencia de actos de violencia previos. Aunque el proceso de identificación formal requería análisis de huellas y registros dentales, todo apuntaba a que se trataba de Jacob Spencer. La autopsia preliminar realizada por el forense confirmó la identidad y aportó detalles cruciales. El examen forense detectó lesiones compatibles con una agresión deliberada y signos de restricción física. No se detectaron signos de prolongada agonía ni evidencia de resistencia prolongada, lo que indicaba un ataque rápido y premeditado. Estos hallazgos reforzaban la hipótesis de que la agresión no había sido fruto de un arrebato momentáneo, sino de una acción deliberada. El análisis de la lona utilizada para envolver el cuerpo reveló que era del mismo tipo, marca y color que las lonas vendidas en una tienda local de mejoras para el hogar. Al revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, los investigadores encontraron imágenes de Emily Porter adquiriendo un artículo idéntico solo 2 días antes de la desaparición. Esta coincidencia se sumaba a la larga lista de evidencias que la vinculaban de manera directa e innegable con el crimen. Asimismo, el examen de la tierra adherida al cuerpo y a la lona mostró una correspondencia casi exacta con las muestras recolectadas en el maletero del SUV de Emily. Los peritos concluyeron que no había duda razonable. La misma tierra que cubría el cadáver de Jacob también había sido transportada en su vehículo. Cada elemento cerraba los vacíos que todavía podían haber dejado espacio a la duda.
Para el equipo liderado por la teniente Loretta Bryan, el hallazgo del cuerpo no solo confirmaba sus sospechas, sino que consolidaba el caso en términos jurídicos. A nivel emocional, el descubrimiento del cadáver también tuvo un impacto devastador en la familia de Jacob, que hasta entonces conservaba una mínima esperanza de encontrarlo con vida. La confirmación de su muerte transformó la angustia en duelo, y la búsqueda de justicia se volvió una necesidad vital para sus seres queridos. La escena en el bosque, silenciosa y contenida, se convirtió en el símbolo de una tragedia anunciada. El hallazgo cerraba el capítulo de la desaparición para abrir uno aún más complejo, el de la reconstrucción judicial de una cadena de decisiones que condujeron a un desenlace irreversible. La historia de Jacob Spencer, truncada en medio de sueños y deudas, pedía ahora ser contada ante un tribunal. La autopsia oficial de Jacob Spencer, completada el 22 de septiembre, proporcionó detalles finales que reforzaron las conclusiones preliminares. No había duda. Su muerte había sido resultado de una agresión deliberada y planificada. Paralelamente, el análisis financiero de Emily Porter reveló la magnitud de su desesperación económica en los días previos al crimen. A una semana de la desaparición, su cuenta corriente tenía menos de $150 disponibles. Las facturas de electricidad y agua estaban atrasadas, y la hipoteca de su vivienda había entrado en una etapa crítica de impago, con amenazas formales de ejecución hipotecaria. La revisión exhaustiva de sus movimientos bancarios mostró que Emily había intentado, en varias ocasiones, solicitar préstamos de emergencia sin éxito. Los rechazos sistemáticos parecían haber intensificado su percepción de no tener salida viable. Además, las comunicaciones con la compañía de seguros de vida confirmaban que, en caso de la muerte de Jacob, el pago de la póliza sería rápido, lo cual reforzaba la motivación económica detrás del crimen. La investigación también desentrañó que Emily, en las semanas previas a la desaparición de Jacob, había realizado numerosas búsquedas en Internet sobre cobros de seguros, tiempos de espera y formas de reportar una desaparición para agilizar procesos de indemnización. Aunque ninguna búsqueda podía ser considerada incriminatoria por sí sola, en conjunto componían un patrón inquietante de premeditación. Las acciones de Emily no surgieron de un impulso repentino, sino que fueron el resultado de una planificación fría, alimentada por la presión de su inminente ruina financiera. Loretta Bryan, consciente de que cada pieza de evidencia debía ser presentada de manera irrefutable, organizó todas las pruebas en un informe final dirigido al fiscal del distrito, Josh Bowers. La narrativa que surgía de los hechos era clara. Emily había visto en la muerte de Jacob una solución definitiva a su desesperada situación económica y emocional. Las evidencias señalaron que, motivada por problemas personales y financieros, tomó decisiones fatales. La reacción pública ante las filtraciones de la investigación fue inmediata y contundente. Los medios de comunicación, inicialmente cautelosos, comenzaron a retratar a Emily como el rostro de una tragedia impulsada por la avaricia y la desesperanza. Lejos de la imagen de una víctima, emergía el perfil de una mujer que había calculado cada movimiento para beneficiarse de la tragedia. Las autoridades, sin embargo, evitaron cualquier juicio mediático anticipado, centrando todos sus esfuerzos en preparar una acusación formal sólida. El 23 de septiembre, el fiscal Bowers presentó cargos oficiales contra Emily Porter por asesinato en primer grado, fraude de seguros y manipulación de evidencias. Se emitió una orden de arresto inmediata. Emily fue localizada esa misma tarde en el estacionamiento de un centro comercial local. Al momento de su detención, su rostro no mostró signos de sorpresa ni resistencia. Parecía haber comprendido desde hacía tiempo que el desenlace era inevitable. La frialdad de su expresión quedó grabada en las fotografías del arresto, que circularon rápidamente en los noticieros, marcando el inicio del proceso judicial que pondría fin a su historia de mentiras. El juicio contra Emily Porter comenzó en febrero de 2024, en la corte del condado de Greenwood.
Desde el primer día, la expectación mediática fue enorme. Las cámaras de televisión y los periodistas abarrotaban los pasillos, reflejando la conmoción que el caso había causado en la comunidad. Dentro de la sala, la atmósfera era densa, cargada de tensión contenida. Emily, vestida con ropa sencilla y de tonos neutros, mantenía un rostro imperturbable mientras escuchaba la lectura formal de los cargos en su contra. La fiscalía, encabezada por Josh Bowers, presentó una estrategia meticulosa basada en la abrumadora evidencia recolectada durante meses de investigación. Bowers expuso, paso a paso, la acumulación de deudas de Emily, la existencia de la póliza de seguro de vida, las compras sospechosas realizadas antes del crimen, los rastros de tierra en su vehículo y las grabaciones de cámaras de seguridad que contradecían su coartada. Su exposición fue metódica, apoyada en pruebas documentales, informes periciales y análisis forenses. No se trataba de conjeturas, sino de hechos sólidos que delineaban un escenario de premeditación calculada. Por su parte, la defensa intentó construir una narrativa alternativa que presentara a Emily como víctima de sus circunstancias. Argumentaron que había sido arrastrada a una espiral de desesperación económica y emocional de la que no había sabido cómo salir. Insistieron en que no existían testigos presenciales del momento del crimen y sugirieron la posibilidad de un acto cometido por terceros desconocidos. Sin embargo, la solidez de la evidencia material hacía que estos argumentos sonaran débiles e inconsistentes ante el jurado. Uno de los momentos clave del juicio fue el testimonio de Marcus Davis. Aunque su participación en los hechos había sido descartada, su declaración permitió a la fiscalía ilustrar el contexto emocional en el que Emily había tomado sus decisiones. Marcus admitió haber mantenido una relación íntima con ella y relató cómo Emily expresaba su desesperanza y su deseo de cambiar radicalmente su vida. Este testimonio, combinado con las comunicaciones recuperadas de los dispositivos electrónicos de Emily, dibujó un retrato devastador de su estado mental en los meses previos al asesinato. La fiscalía también presentó expertos en psicología forense que explicaron al jurado cómo las presiones económicas, combinadas con sentimientos de fracaso personal y la ilusión de una solución rápida, podían llevar a una persona común a racionalizar actos extremos. Estos análisis no buscaban humanizar a Emily ni justificar sus acciones, sino explicar el proceso mental que culminó en la tragedia. Después de 3 semanas intensas de presentaciones, interrogatorios y exposición de pruebas, el jurado recibió las instrucciones finales del juez. La deliberación duró menos de 6 horas. El veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado, fraude de seguros y manipulación de evidencias. La sentencia fue dictada poco después: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Emily Porter, quien había apostado todo a una liberación ilusoria, se enfrentaba ahora a una vida entre rejas, encerrada en las consecuencias irreversibles de sus decisiones. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.